que involucran al periodista Romero no son únicos en el continente, se han dado otros casos y ha habido un consenso, un acuerdo que tiene que ver con proporcionalidad. Pudiera ser que un periodista en el ejercicio de su actividad se exceda o no en cuanto a la forma de referenciar a un sujeto determinado, pero es menos malo que se abuse del ejercicio de la libertad de expresión a que se restrinja de una manera o de otra. Si usted tiene que escoger entre que haya libertad de expresión, tal vez en exceso, o que ésta se restrinja, la decisión no puede ser objeto de dudas. Es mejor que haya libertad de expresión, porque cuando se restringe la libertad de expresión se convierte en una amenaza no solo para los periodistas, sino para todas las personas que ejercen esa garantía constitucional. De hecho, el derecho a la libertad de expresión es derecho público, derecho de interés general. Y el tema de la injuria y la calumnia es parte del derecho privado. Una situación que se resuelve con el perdón expreso de la supuesta parte afectada. Entonces en esto no pueden haber vacilaciones ni dudas. Si el Estado, a través de su Poder Judicial, que forma parte del gobierno por disposición constitucional, tiene que actuar sin déresis, es decir, con rectitud, con integridad, tiene que escoger entre que es menos malo que haya exceso en la libertad de expresión, si la hubiese en este caso, a que se tenga que restringir de una manera tan despiadada y tan irracional como se está haciendo. Una de las grandes debilidades del sistema es lo que llaman el concurso material. Cuando de manera reiterada se infringe una norma jurídica, lo que debió haber es un delito continuado, es decir, se aplica una pena principal agravada. Pero en Honduras se hicieron reformas legislativas mal copiadas de los Estados Unidos, creando lo que se llama el concurso real. Es decir, que si usted ofende 20 veces a una persona, tiene que tener 20 condenas, lo cual, de todo punto de vista, es sencillamente estúpido. La naturaleza de los bienes jurídicos es lo que hace modificar esto. Es distinto matar 20 personas a insultar 20 veces a la misma persona. Es distinto robarse 5 veces 100 lempiras de un comercio a practicar un aborto. Entonces aquí matar a una persona, como puede ser en el delito de aborto, puede ser condenado con 3 años de prisión. Y cuando usted va a ofender el supuesto honor de una persona o generándole una difamación a personas que probablemente ya están suficientemente difamadas y que son objeto hasta del desprecio social, eso es condenado con 10 años. O sea, hay una desproporción que tiene que ser manejada con otro criterio por parte de los jueces. Yo no conozco los detalles del problema, pero sí tengo que decirle que a la hora de escoger entre que haya un abuso de libertad de expresión o que se restrinja la libertad de expresión, no hay que vacilar, hay que estar por defender la libertad de expresión. ¿Y qué mensaje nos deja esto como sociedad hondureña? Porque en este caso es David, pero ¿qué mensaje al pueblo hondureño deja esto? Pues el mensaje es un mensaje de miedo, es decir, se pretende atemorizar a la ciudadanía, no solamente a los periodistas. Es decir, obviamente el periodista ejerce una posición de privilegio respecto a los ciudadanos comunes y corrientes. El razonamiento es, si esto se le hace a una persona que tiene acceso a un medio de comunicación más o menos masivo, ¿qué no puede pasar con el ciudadano que en algún momento externe un concepto que pudiera considerarse como difamatorio por parte de los que ostentan y de los que detentan el poder en el país? Yo creo que Honduras ha sufrido una especie de involución tremenda. Ni en tiempo de las dictaduras militares o dictaduras conocidas históricamente, en el pasado se han dado este tipo de situaciones, por lo cual vemos claramente que estamos llegando a un punto de mucha crítica
un punto de quiebre en cuanto es el tema de sacrificar la libertad. Nosotros estamos pagando la supuesta estabilidad política que vivimos con moneda de libertad. Lo que no quiere entender la sociedad es que todo atropello de esta naturaleza es una amenaza para toda la ciudadanía y que esto empieza por un determinado periodista, pero puede terminar afectando a cualquier ciudadano que vive en este país. Que pase esto en un tribunal de sentencia común, pues sabemos aquí que en el país los jueces no son los mejores preparados, pero que confirmen esto magistrados que se supone que son honorables, que tienen otro tipo de estudio, de preparación, abogado. Mire, la Corte puede fallar en favor o en contra, es decir, ese es su privilegio. El problema es el momento en que se hace. Cuando se efectúan críticas a un alto funcionario de la Corte Suprema, lo lógico, lo natural es pensar que la acción de confirmación de una condena tiene que ver con una retaliación, con un acto de reproche, de venganza, de respuesta, que solo puede tener un sentido: callar las voces disidentes, callar las voces críticas. Y esto ha generado en Honduras un periodismo que ha entrado en una etapa de crisis, es decir, hay dos periodismos, un periodismo light, un periodismo que se dedica a quemarle incienso a las acciones positivas del gobierno, un periodista que se limita a informar pero que no extiende su trabajo a la orientación, a la concientización de la sociedad para establecer que lo que se está haciendo tiene que ser objeto de denuncia y esa denuncia tiene que ser investigada. Al final los periodistas lo que dan son versiones plausibles, corresponde al sistema investigar la veracidad o no de la denuncia, pero es inevitable identificar un nexo causal. Se critican funcionarios de la Corte y de manera casi fulminante cae sobre la cabeza del periodista una condena que es ciertamente irracional. Yo creo que lo fundamental es un sentido de proporcionalidad. 10 años y meses por ofender la supuesta o real dignidad de una persona es exageradamente draconiano comparado con otro tipo de delitos que, afectando bienes jurídicos de mayor importancia, son tratados con guante blanco en el sistema jurídico. Baste decir que cuando se hizo la reforma del artículo 184, que es otra aberración, no se colocó el delito de corrupción como uno de los delitos sobre los cuales no pueden haber medidas distintas a la prisión preventiva. Y uno se pregunta, ¿por qué los decisores no incluyeron la corrupción en este tipo de cosas? ¿Y por qué se mantiene todavía ese sistema de concurso material que en otros países ha sido totalmente restringido a delitos de verdadera gravedad? Cito el caso del asesinato. No es lo mismo matar a una persona que matar 3. Pero en este caso lo que debe haberse aplicado en caso de una condena es simple y sencillamente un delito con alguna gravedad, y hay por lo menos 2 sentencias de la Corte Interamericana y una tendencia mundial a que este tipo de cosas se dirima en el orden civil. En nuestros pueblos es común que una madre le diga a su hijo: te voy a matar si te portás de determinada manera. Ya por esa razón habría que considerar que esa amenaza debe ser condenada con prisión. No, hombre, son expresiones que se dan a veces al calor del enojo, o simple y sencillamente errores que se resuelven mediante una disculpa público-privada. Por eso la ley permite que este tipo de cosas entren en el ámbito del derecho privado. Y el tema de la libertad de expresión es propiamente derecho público, eso nos interesa a todos. El tema de la difamación le interesa al afectado, el tema de la reducción, de la limitación, de la amenaza, de la persecución y del encarcelamiento de un periodista porque incurre en ese tipo de delito, eso ya es otra cosa y es derecho público. Ahora, ¿tiene en este momento la oportunidad del Congreso y el deber ineludible de poder sacar esos delitos contra el honor del fuero penal para mandarlo al fuero civil? Yo creo que esa va a ser una decisión política.
Es decir, no de ahora, de hace muchos meses este tema ha sido debatido y existe un claro consenso en que hay que despenalizar, hay que sacar del ámbito del derecho penal este tipo de acciones. La tendencia mundial es sustraer de lo penal este tipo de situaciones y dejarlas para el ámbito civil, que implican indudablemente una sanción y la obligación de resarcir económicamente o de dar una disculpa pública. Pero yo veo que estamos cayendo en un proceso de enajenación. No le veo sentido en que la cárcel sirva para que lleven a un señor en una silla de ruedas con más de 80 años o que a un señor de más de 90 años lo quieran meter a la cárcel. Deben haber otro catálogo de sanciones si fuesen culpables y no necesariamente la cárcel. La cárcel no sirve para ese tipo de cosas. Pero ahora estamos metiendo ancianos en un estado prácticamente de invalidez, donde la sociedad no gana nada con meterlos presos, y estamos metiendo presos periodistas. Eso le refleja lo perverso de un sistema que está hecho fundamentado en el terror. Ese terror penal, ese tipo de situaciones hace que la sociedad hondureña cada vez se va distanciando más de lo que es un modelo democrático. ¿Y qué pasó? O sea, ¿qué nos llevó a esto? A lo que usted nos está explicando, un periodista, personas de más de 80 años que los llevan a la cárcel y los verdaderos corruptos están en libertad. Porque los corruptos están en el poder. Ellos son los que toman las decisiones y responden a un modelo que llamamos populismo penal. ¿Qué quiere la gente? La gente quiere ver a las otras personas presas. En el año 2012 teníamos 12.000 presos. Ahorita, 6 años después, tenemos casi 21.000 y la situación no ha cambiado. En Honduras la situación de la inseguridad se mantiene, pero hoy hay un componente, se ha instrumentalizado el Poder Judicial y el derecho penal como una forma de generar terror político. Es decir, ha habido una expansión del derecho penal que hace que a través de ese terror penal que genera la ley y que generan la mala aplicación de la ley por parte de los operadores de justicia, se quiere tener control. Y este tipo de control es un control odioso, ofensivo, que la mayor parte del pueblo hondureño reconoce, pero que muy poca gente se atreve a denunciar precisamente porque no quiere tener los problemas que hoy enfrenta las personas que en alguna medida han ido contra el sistema o han criticado el sistema o van contra la corriente o pretenden hacer lo que llaman periodismo de investigación. Entonces, uno pasa más informado de lo que sucede en Honduras a través de las redes sociales y a través de los informativos de otros países que de la propia prensa hondureña, porque hay un control casi absoluto, yo espero que sea temporal, para mantener la situación política que se vive en Honduras, una situación política que no habíamos visto anteriormente, donde hemos hecho de la corrupción una práctica permanente, y en esto no critico sobre el gobierno. Cuando usted tiene acceso a alguna información se da cuenta que la mayor parte de la clase política de este país está altamente contaminada y que se requiere un relevo. Esto no es problema del Partido Nacional, ahí está gente de todos los partidos que ha recibido dinero que es producto del trabajo honrado, de los impuestos de los empresarios y de todos los hondureños.